Muy buenos días, muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar un tema relacionado a la química orgánica. ¿Ya? Para ello vamos a ayudarnos de unas diapositivas que preparé para una mejor explicación. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la química del carbono o la química orgánica. La química orgánica se caracteriza porque estudia los compuestos que están constituidos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno principalmente. Estos compuestos que nosotros vemos en la pantalla son compuestos orgánicos. Algunos son naturales y otros son artificiales. Generalmente estos de acá son artificiales. Dice que existe más de 100 millones de compuestos orgánicos, tanto artificiales, ¿no? Los artificiales son los que se encuentran en mayor cantidad. Luego tenemos lo que es en sí la química orgánica. ¿Qué cosa es la química orgánica? La química orgánica es la rama de la química que estudia a los compuestos que tienen carbono, a los compuestos que sí o sí en su constitución van a tener carbono y seguido del hidrógeno, porque el acompañante más usado o el acompañante del carbono es el hidrógeno. Muy bien. Hay algunos compuestos que son de carbono, pero no son orgánicos. ¿Por qué? Porque no están unidos directamente al, al carbono. Por ejemplo, en los anhidridos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. También tenemos los ácidos oxácidos, el ácido carbónico, que no es orgánico. Las sales carbonatadas, por ejemplo, el carbonato de calcio, los bicarbonatos, los cianuros y los cianatos. Muy bien. Tenemos las características de los compuestos orgánicos. Las características de los compuestos orgánicos va a diferenciarlos de los inorgánicos. Por ejemplo, una de las características es que tiene dos grupos de elementos organógenos, como son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y los secundarios, que son metales como el sodio, calcio, fierro, magnesio, zinc, potasio, y no metales como el fósforo, azufre, flúor, yodo, bromo. En cuanto a su punto de fusión y ebullición, los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Ahí tenemos un ejemplo, la mantequilla. La mantequilla se funde a la temperatura ambiente, o sea, tenemos que guardarla refrigerada. Otra característica de los compuestos orgánicos es que generalmente se disuelven en solventes orgánicos, como la benzina, acetona, tetracloruro de carbono. En el agua difícilmente. ¿Por qué? Porque son totalmente opuestos. Su masa molecular es alta, ya que son compuestos que están formados por muchos átomos, entonces también la masa molecular va a ser elevada. Como tiene enlaces covalentes, donde hay compartimiento de electrones, entonces la electricidad no va a pasar por esos compuestos, porque no hay transferencia de electrones. No hay ganancia y pérdida de electrones, solo hay compartimiento de electrones. Ahora, dice que se descomponen fácilmente con el calor. A ver, nosotros sí tenemos una cacerola con azúcar, con una taza de azúcar y una cacerola con una taza de sal. Ambas la metemos a la cocina, ¿no? En una hornilla. ¿Y qué va a pasar con la sal? Nada. A ver, aproximadamente a 400 grados Celsius, nada. Pero ¿qué va a pasar con el azúcar? El azúcar es un compuesto orgánico, entonces primero empezará a disolverse, o sea, a fundirse. Luego empezará a cambiar de color, o sea,
va a formar un caramelo. Y posteriormente, si seguimos y continuamos, va a formar residuo carbonoso o cenizas. Muy bien. Entonces, eso sería las características de los compuestos orgánicos. Ahora, en sí el átomo de carbono es un elemento que se encuentra en el grupo 4A, es el primer elemento de los carbonoides. Se caracteriza porque posee 4 electrones en su último nivel. 4 electrones en su último nivel. Tiene una electronegatividad mediana, por eso se puede combinar mediante enlaces fuertes tanto con los metales como con los no metales. Puede unirse también mediante enlaces covalentes fuertes formando grandes cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Ahora, va a haber enlaces múltiples, como son los enlaces dobles en los alquenos y los enlaces triples en los alquinos. Pueden formar enlaces consigo mismo. Muy bien. Sigamos. Las propiedades del carbono son 4. La tetravalencia, la covalencia, la autosaturación y la hibridación, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la tetravalencia? Como ustedes ven ahí, la tetravalencia es la capacidad para formar 4 enlaces. Miren acá en el primer gráfico, nosotros tenemos un carbono unido a 4 enlaces. Ahí vendrá pues el hidrógeno, ¿sí? Pero esos enlaces están simples. Acá tenemos otro, 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces, pero acá hay un doble enlace y 2 simples. Tenemos un caso donde hay dobles enlaces en ambos lados. Entonces, hay 2 dobles enlaces. Y tenemos aquí cuando hay un enlace simple y un enlace triple. Entonces, esas son las formas donde el carbono hace uso de su tetravalencia. A continuación, ¿qué cosa es la covalencia? La covalencia, como les he dicho, el carbono se une a otro carbono, puede unirse a otro carbono. Entonces, como ambos son no metales, ¿qué va a suceder? Que va a formar enlaces covalentes. ¿Y qué cosas son los enlaces covalentes? Aquellos enlaces donde hay compartimiento de electrones. Por ejemplo, en el enlace sencillo o sigma, hay un enlace. Y ese enlace representa ¿a quién? A un par de electrones. En el enlace doble, miren acá, doble, ¿sí? Acá tenemos los otros electrones del carbono y los otros electrones del otro carbono. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí vamos a ver que van a compartir ya no un par de electrones, sino 2 pares de electrones, ¿sí? En el enlace doble. Ahora, cuando hay un enlace doble, uno es sigma y el otro es pi. Tenemos también lo que es el enlace triple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ambos se van a unir mediante triple enlace y solo habría espacio para ¿quién? Para un hidrógeno y para otro hidrógeno. Entonces, a eso se refiere la covalencia. Cuando comparten electrones, pueden compartir 1, 2 o 3 pares. Hablamos de autosaturación. Los carbonos pueden unirse a otros carbonos. Los carbonos pueden unirse a otros carbonos, formando grandes cadenas, ya sean cerradas, ya sean abiertas, y o también puede ser con enlaces simples entre carbonos. Aquí, por ejemplo, tenemos full carbonos con enlaces simples. Acá hay un enlace de más que debemos borrar. Muy bien. Hablamos de hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? Es el proceso por el cual los orbitales externos de un átomo se combinan entre sí. Ustedes saben que el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, 2 en el subnivel S y 2 en el subnivel P. Pero, ¿qué sucede?
por un arreglo, ¿sí? Por un arreglo, un electrón del S pasa al P. Entonces, ahí podemos decir que cada orbital, o sea, un S con los 3 P's, cada uno tiene, ¿cuánto? Un electrón, ¿sí? Ahí están los 4 electrones, solo que es el uno del S salta al PZ. Muy bien. Ahora, entonces ya sabemos qué cosa es hibridación, la mezcla de esos orbitales del último nivel. En este caso, como tiene un S con 3 P's, se pueden combinar. Recuerden que tienen diferente energía, pero al combinarse, al hibridizarse, tanto el S como el P van a obtener la misma energía. Ya no será ni hibridación S y P, sino va a ser es una mezcla, una hibridación de SP3. Entonces, ahí cuando hablamos de hibridación SP3, ahí decimos que se está formando un enlace simple. Y si se forma un enlace simple, va a corresponder ¿a quién? A los alcanos. A los alcanos. ¿Cuál es el ángulo que forma? ¿Cuál es el ángulo que forma esta figura geométrica? Ahí mira, tiene la forma de un tetraedro regular. Entonces va a formar un ángulo de 109,5 grados. Muy bien. También hablamos de la hibridación SP2. ¿Cuándo hablamos de la hibridación SP2? La hibridación SP2 es cuando un orbital S se combina con dos orbitales P. Entonces, un S con dos P's van a formar 3 orbitales, pero híbridos. Entonces, eso significa que esos 3 orbitales híbridos van a mezclarse y van a obtener la misma energía. Y me va a quedar uno libre, un P libre. Y eso va a dar lugar a que la hibridación SP2 va a dar lugar al doble enlace, o sea, va a dar lugar a los alquenos. Y esos orbitales híbridos, que son 3, van a equidistarse lo más simétricamente posible, de tal forma que van a formar un triángulo equilátero. Y los ángulos internos, como pueden ver acá, miren, los ángulos internos de este triángulo equilátero va a dar lugar a 120 grados. Seguidamente tenemos la hibridación SP. ¿Cuándo hablamos de hibridación SP? Cuando un orbital S se combina con un orbital P, obteniéndose 2 orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos van a formar un ángulo de 180. Miren, un ángulo llano de 180. Entonces, eso sería lo que es referente a la hibridación. Muy bien, vamos a ver los tipos de fórmula. Como todos sabemos, los compuestos orgánicos pueden tener 3 tipos de fórmulas, ¿no? El metano, tenemos ejemplos, el metano, el etano, propano, butano. Entonces, estos compuestos van a formar hidrocarburos, en este caso, donde se une el carbono con los hidrógenos, cumpliendo la tetravalencia. Entonces, vamos a tener una fórmula global o condensada. ¿Sí? Aquí dice fórmula global o condensada, o sea, la fórmula más sintética, más sencilla, más pequeña, ¿ya? Esta es la condensada, la fórmula condensada. Muy bien, luego viene la fórmula semidesarrollada, es la que se encuentra más o menos extendida. En el metano no se puede apreciar mucho la diferencia, ¿no? Pero acá sí. Miren, hay 2 carbonos, uno acá, otro acá. Hay 6 hidrógenos, 3 aquí, 3 acá. Y ya está completo la tetravalencia del carbono. Muy bien, luego tenemos la fórmula desarrollada. ¿Cuándo hablamos de fórmula desarrollada? Cuando este carbono se extiende, o sea, todos sus enlaces se completa con hidrógeno en las 3 dimensiones. Muy bien, los tipos de carbono. Tenemos 4 tipos de carbono: el carbono primario, el carbono secundario, el carbono terciario, el carbono cuaternario. Acá hay un errorcito, este es carbono
cuaternario. Entonces, el carbón primario, jóvenes, es aquel que se une a un carbono. Al unirse a un carbono me va a quedar 1, 2, 3, o sea, 3 hidrógenos, ¿ven? Entonces, se une a un carbono y tiene 3 hidrógenos. El carbón secundario se une a un carbono y a otro carbono, ¿sí? Entonces, se une a 2 carbonos, pero ¿cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, ahí está. El carbón terciario es aquel que se une a 3 carbonos. Por ejemplo, acá tenemos aquí un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Y el otro se va a completar con hidrógeno. Y en la cuaternaria, ahí tenemos que se une a 3 carbonos y solo tiene un hidrógeno. Muy bien, tenemos el carbono cuaternario que se une a 1, a 2, a 3, a 4 carbonos. Entonces, se va a unir a 4 carbonos y no va a tener ningún hidrógeno. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces se han saturado. Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio donde ustedes pueden encontrar el tipo de carbonos. Miren acá. Este es el carbono primario. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 hidrógenos, así como hemos visto anteriormente, y un enlace. Este de acá también es un tipo de carbono secundario. ¿Por qué? Porque solo está unido a este carbono, perdón, primario, porque solo está unido a este carbono. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El carbón terciario serían los azulitos, miren, 1, 2, 3. Ojo, lo que quiero que entiendan es esto. Este carbono está unido solo a 2 carbonos, pero hay 2 enlaces que están con el carbono, entonces se considera como 1, 2 carbonos, ¿ya? Y 3, entonces solo me va a quedar un hidrógeno. Y el cuaternario es el que no va a tener nada. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces va a estar totalmente saturado. ¿Y quiénes son los que son totalmente saturados? Este carbono y el de acá, los rojitos. Muy bien, hasta ahí se ha trabajado lo que es la videoconferencia. Muchas gracias y hasta una próxima